te crucificó, lo tengo que admitir. Hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. También yo estaba allí. Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, te hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó. Yo fui el que laceró tu espalda, mi Señor. También yo estaba allí. También yo estaba allí. También yo estaba allí. Hola, buenas tardes familia, buenas tardes a los amigos, a los que nos ven en estos momentos, a los que ya estáis conectados, os decimos bienvenidos de nuevo a este tiempo. Vamos a esperar un minuto más para ver si se conectan más gente de nuestra iglesia, también amigos, así lo podemos mientras compartir, ¿verdad? En nuestro muro de Facebook o hacer en grupo, ¿verdad? Con nuestros amigos para que lo puedan ver y disfrutar en esta tarde cuando vamos a hablar sobre lo que significa y lo que es este día tan importante para nosotros como cristianos, Viernes Santo. Y por eso desde aquí os deseamos a todos un feliz Viernes Santo, que Dios os bendiga, que Dios derrame su bendición sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias. Que Dios os bendiga. Si estamos ya todos conectados, podemos ya empezar y disfrutar de este tiempo que tenemos por delante. Amén. Y así que me gustaría, pues, antes de hacer otra cosa, antes de iniciar este tiempo de la palabra de Dios, que
pudiéramos orar y confiar y poner nuestras vidas y todo lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer, ponerlo delante del Señor. Así que vamos a orar. Señor Padre, gracias por este tiempo, por este momento, por este día tan importante para nosotros, Señor, como familias, como cristianos, como iglesia, Señor, donde podemos recordar que un día como hoy, Señor, tú diste a tu propio Hijo, Señor, para morir por nuestras vidas, para que nosotros, Señor, seamos redimidos del pecado, que podemos ser bendecidos en esta vida. Gracias por el Señor Jesús, gracias por Gólgota, gracias por esta sangre que se derramó por cada uno de nosotros y que hoy estamos aquí, Señor, para levantar nuestras manos, traer nuestro corazón como ofrenda delante de ti, Señor, para que tú nos guardes, para que tú a través de tu Espíritu Santo nos hables a cada uno de nosotros. Señor, estamos también en estos momentos intercediendo por todos aquellos que en estos días también pues están sufriendo de alguna enfermedad, Señor, o están en sus casas. Mucha gente no tienen un parental, a una familiar o alguien para que las puedan ayudar. Señor, te pedimos para toda esta gente que tú, Señor, les visites, Señor, y que a través de tu Espíritu Santo, Señor, les llenes en estos días de Pascuas el corazón de gozo y de paz, Señor. También estamos pidiendo, Señor, esta paz para todas aquellas familias que también en esta semana han perdido a un familiar, Señor, por esta enfermedad, Señor, o por cualquier otra enfermedad, Señor. Te pedimos que tú los guardes, Señor, que tú derrames de tu Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Pero también estamos agradecidos por esa labor, Señor, por los médicos, todas las personas que están implicadas de una manera o la otra para combatir esta enfermedad. Gracias por el cuidado de cada persona. Y aquí estamos delante de ti, Señor, donde queremos disfrutar un día más de tu presencia y de tu Espíritu Santo. Y todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Cristo Jesús y por tu Espíritu Santo. Amén. 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 Pues muchas bendiciones, hermanos y hermanas. Os decimos de nuevos a todos aquellos que nos estáis visitando en este día, donde podemos disfrutar todos de este tiempo, donde podemos estar muy contentos de lo que Dios está haciendo por nosotros. Quiero saludaros de nuevo, decir a todos los que nos estáis siguiendo en esta tarde, decir feliz Viernes Santo, que Dios os bendiga y que Dios derrame su amor, su paz y su Espíritu Santo sobre cada uno de vosotros. Amén. Y en estos días ya es algo muy común, ¿verdad? De estar en casa, de estar cerrados, pero no es tan común que una fiesta, un día como este, que lo pasemos de esta manera confinados en casa. Y eso todo parece como un sueño, ¿no? Que todos nos hemos acostado, nos hemos ido, ¿verdad? Con nuestra realidad a la cama, nos hemos acostado y nos hemos despertado, pero cuando nos hemos despertado parece que lo hemos hecho en otro mundo que no es real, donde vemos que todo ha cambiado, vemos que todo lo que tenía su gracia, todo lo que nos rodeaba, todo lo que nosotros hacíamos, de alguna manera, todo eso ha desaparecido. Vemos como en estos días, veía estos días en la tele que el Disneyland perdió esa magia de la que tenía de traer gozo, de traer alegría en los corazones de las personas. También vimos que esa ciudad de los enamorados, París, que ya no es tan romántica como era antes, ¿no? Y lo que nos extraña que los abrazos y los besos que nos damos antes unos a los otros, hoy son como una arma letal para nuestros queridos. Y no podemos visitarles, y el hecho de visitar a nuestros queridos o querer de no visitarlo es una señal
de amor. Y por eso en estos días tenemos que confiar y poner nuestra vida cada vez más en nuestro Dios. Y entonces por eso yo quisiera hablar en esta noche como iglesia para que podamos orar en un día tan significativo para nosotros. Un día donde podemos gozarnos de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Donde yo creo que nos estamos dando cuenta que el poder que algunos tenían, la hermosura que teníamos y todo el dinero que teníamos no tienen ningún valor en estos días. Y todo eso no nos pueden ofrecer ni el oxígeno que nosotros estamos tanto luchar para tenerlo cada día, para sobrevivir. Y ese planeta, la que nosotros la estamos usando y la que estamos viviendo aquí, ¿verdad? Donde está nuestra vida y muchos creen que ese es el único destino para el hombre, no nos damos cuenta que todos nosotros estamos aquí en este planeta invitados, no somos los dueños de ese planeta. Por eso cuando el Señor Jesús, hemos hablado el domingo pasado, hemos hablado que el Señor Jesús cuando miró la ciudad, ¿verdad? Él fue el que lloró por la ciudad, porque habían ahí gente, así como nos dice la palabra, que tenían de alguna manera, y lo que hemos conocido porque hemos leído y conocemos de la historia, que el Señor Jesús conocía su propio destino. Y ahí le vemos al Señor Jesús que Él no fue indiferente al ser humano. Y por eso el Señor Jesús lloró porque Él conocía, ¿verdad?, el futuro de cada persona que habían ahí, ¿no?, a lo que le esperaban al ser humano. Y entonces el Señor Jesús, vemos ahí porque Él lloró. Y ahí nos muestra nuestro Padre el gran amor que tiene por cada uno de nosotros. Y yo creo que posiblemente hoy también el Señor Jesús está llorando por cada uno de nosotros, llorando por ti, llorando por mí primero. Y por eso yo creo que en estos días como pueblo cristiano que somos aquí reunidos y en todo el mundo, tenemos que estar preparados para recibir a Cristo y llevar de alguna manera ese gozo a nuestro Señor, porque la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús se fue, ¿no?, con alegría y con gozo en la cruz, nos dice Hebreos, por el gozo que puesto delante de Él sufrió la cruz, ¿verdad? Qué grande palabra y qué bendición nos dice ahí la palabra del Señor, que ahí cuando el Señor Jesús entró en Jerusalén, el Señor vio a toda la gente, ¿no?, y conocía la vida de la gente, y Él sabía que la gente no le esperaba, ¿no?, para recibirlo como Él tenía que ser recibido, porque ellos no eran listos o no eran preparados de alguna manera de cambiar sus vidas. Había gente que, ahí nos dice la Biblia, que lo esperaban de un modo ceremonial, le adoraban, pero así nos dice la palabra que solamente con los labios. Pero también ahí vemos en la palabra de Dios que en la ciudad había gente que le esperaba con alegría y con dedicación. Y esta gente, ellos eran personas que le esperaban al Señor, pero también que obedecían la palabra del Señor. Ellos eran personas que confiaban y tenían fe en la obra del Señor. Ellos eran de los que le seguían al Señor Jesús. Y de la misma manera, el Señor Jesús nos pide a cada uno de nosotros. Por eso, el Señor Jesús, nosotros sabemos que en este día, cuando nosotros recordamos este gran sacrificio, nos cuenta la palabra del Señor, que en aquel día, el último grito, la última palabra del Señor Jesús, fueron tan emocionantes y tan profundas para nosotros, porque el Evangelio de San Juan nos la relata en el capítulo 19 y nos dice ahí que el grito del Señor Jesús fue: consumado es, se acabó. En el griego original, esa palabra es teleo, que significa pagado por completo. El Señor Jesús pagó el precio por cada uno de nosotros. Ni tú ni yo no tenemos que hacer nada. Y por eso ese grito del Señor Jesús fue un grito de victoria. No fue un grito de derrota. Fue un grito de victoria
por ti y por mí. Y en el libro de la epístola de Colosenses, capítulo 2, el capítulo 14, el capítulo 2, versículo 14, nos dice que ahí la palabra que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos será contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y luego un poquito atrás en el Evangelio de San Marco nos dice, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por mucho es derramado. Y nosotros sabemos que el pecado separó al hombre de Dios. Y ese pecado hizo un muro entre nosotros y Dios. Y ahora este muro tenía que ser derrumbado y cualquier intento del hombre fue inútil, no fue bueno. Por eso, en el libro de Hebreos se nos dice ahí el capítulo 10, con el versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabrios no puede quitar los pecados. Pero también en el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 22, se nos dice lo siguiente, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo el Señor nuestro. Aunque el hombre se lava, aunque el hombre haga lo que haga, no puede, nos dice la palabra de Dios, no puede eliminar este pecado de su vida. Y con ninguna solución, ningún químico no puede limpiar ese pecado como puede y lo hace la sangre derramada del Señor Jesús en la cruz. Esa sangre que nos limpia a cada uno de nosotros. Por eso, en esta noche, esta tarde, tenemos que orar para que la sangre de Cristo nos limpie a cada uno de nosotros. Y entonces, cuando nosotros oramos, cuando nosotros venimos delante del Señor y confiamos en Él y pedimos perdón por nuestros pecados, entonces nosotros como hijos, nosotros como pueblo, recibimos el poder de la resurrección, nos dice la palabra del Señor. Y entonces cuando nosotros recibimos ese poder de la resurrección, eso lo recibimos a través del pacto que nosotros tenemos con el Señor. El Señor Jesús murió una vez y para siempre por el pecado de nuestra vida, por el hombre viejo. Murió por cada uno de nosotros. Y Él fue, nos dice la Biblia, que fue crucificado. Y entonces tú y yo lo tenemos que recibir a través de la fe en nuestras vidas. Y cuando nosotros lo recibimos en nuestra vida, la Biblia, las Escrituras, nos dice que nosotros somos beneficiarios. Nosotros podemos aplicar la bendición de la resurrección sobre nuestra vida. Gloria al Señor. Y entonces nosotros queremos recibir, ¿verdad? Ese poder recibir esas bendiciones sobre nuestras vidas. Y entonces los beneficios de la cruz se tienen que aplicar individualmente en nuestra vida. Y solo se puede hacer a través de la fe. Y todo lo que tú y yo perdimos en Adán, nos dice ahora que lo estamos ganando en Cristo. Y entonces, si yo lo recibo todo en Cristo, ¿cómo puedo vivir? ¿Cómo puedo caminar cada día de mi vida en ese poder de la resurrección? La única condición, nos dice aquí la Biblia, y que tú y yo tenemos que hacer de la misma manera que lo hizo el Señor Jesús, tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados cada día, morir todos los días, morir a nuestro ego, morir hacia la carne y a una vida egoísta que teníamos cada uno de nosotros. Por eso, en el Evangelio de San Juan, nos dice ahí en el capítulo 12, 24 y 25, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muera, queda solo,
pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Lo que yo entiendo, lo que nos dice la palabra del Señor, que en un día como hoy, cuando nosotros recordamos el sacrificio del Señor Jesús, que cada uno de nosotros tenemos que crucificar nuestra vida en Jesús, cada día. Y tenemos que pedirle a nuestro Dios ese poder de la resurrección en nuestras vidas. Gloria al Señor. Ahora, el Señor Jesús, al entregar su vida, entrega su sangre por cada uno de nosotros. Y esa sangre es la sangre del nuevo pacto. Ese nuevo pacto es el que hoy me permite creer que yo estaré sano. Este nuevo pacto me permite que yo sea libre y que mi vida tenga un sentido, que mi vida tenga un buen final. Gloria al Señor. La sangre de Jesús es la que paraliza las obras de las tinieblas en mi vida, y nada y nadie podrá romper esa cobertura de la sangre de Cristo que hay sobre tu vida y sobre mi vida. Ahora, cuando nosotros, nos dice la palabra, que lo hacemos por fe y abrimos nuestro corazón a Él, nosotros empezamos a manifestar ese poder tan grande de la cruz y de la sangre de Cristo, y que nunca, ni tú y yo, no seríamos igual. Por eso hay beneficios de la cruz. Hay muchos beneficios. Y entonces me gustaría ver uno de los beneficios que nosotros tenemos cuando confiamos y cuando venimos y nos postramos delante de la cruz. Cuando confiamos en nuestro Dios. Y el primer beneficio nos dice, y lo queremos mirar un poquito, y nos dice que eso fue lo que el Señor Jesús lo pidió. Es el Señor Jesús lo dijo ahí estando clavando en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor Jesús le pide perdón por nosotros al Padre. Ahora, nosotros como pastores, como líderes de la iglesia, siempre desde el púlpito hemos enseñado, ¿no?, a la multitud de cosas a la gente sobre el perdón. También los padres sabemos que enseñan a sus hijos, los profesores en la universidad, en los colegios, enseñan a los alumnos cómo tienen que comportarse, qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, lo que quieren llegar a hacer. Les preparan para que ellos puedan subir, ¿verdad?, de otro nivel. También los que estamos de alguna manera intentando subir en el trabajo de nivel, en otro puesto, estamos estudiando y sabemos que estudian, se leen muchos libros para los exámenes. Y en la vida es tan importante siempre que nosotros ser enseñados y que podamos también enseñar. El Señor Jesús nos enseña a cada uno de nosotros cuál es de alguna manera nuestro recorrido en este mundo. Porque Él le pide al Padre, Padre, perdónalos. Y entonces el Señor Jesús nos transmite en esta tarde que nosotros también tenemos que perdonar. El apóstol Pedro, nos dice en las Escrituras que vino delante del Señor y le dijo, ¿de cuántas veces tienen que perdonar a su hermano? Cuando mi hermano o algún amigo o algún compañero o alguna persona me hace mal. Y él le dice de 7 veces, no contesta Pedro. Pero sabemos que Pedro, lo vemos de alguna manera, que fue muy generoso con su hermano, ¿no? Perdonarlo 7 veces. Pero el Señor Jesús, sabemos que Él contesta y dice que nosotros tenemos que perdonar de 70 veces 7, le dice el Señor. Eso es el perdón que nosotros tenemos que tener para nuestros hermanos. Y el Señor Jesús nos transmite a nosotros hoy, en un día tan importante, que tenemos que perdonar. Yo no sé si tienes que perdonar a alguien. No sé si alguien te ha hecho algo mal. Pero yo sé que en esta tarde el Señor Jesús, así como nos dice la palabra, Padre, te pido que los perdones. Entonces tú también, en esta noche, tienes que perdonar si tienes algo contra alguien. Y por eso el Señor Jesús nos enseña eso.
También cuando nosotros perdonamos, nos dice la palabra de Dios que nosotros estamos perdonados. Y entonces entendemos que el perdón nos libera de las potestades de las tinieblas y nosotros ahora en nuestro corazón está reinando, ¿no?, el reino del Hijo sobre cada uno de nosotros. Ahora nos dice que cuando nosotros perdonamos, nos dice en Colosenses el capítulo, en este capítulo 1, nos dice el versículo 13 y 14, que el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y también Efesios capítulo 1, 7 nos dice en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de sus gracias. Y en Hebreos nos dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Gloria al Señor. Nosotros ahora muchas veces cometemos un error, y lo hemos comentado muchas veces, y yo lo digo muchas veces desde el púlpito, que hacemos un error tan grande y muy común en nuestra vida, que se transforma de alguna manera en un pecado que nosotros no podemos perdonarnos cuando ya ahí nos dice la Biblia que el Señor lo hizo. ¿Y por qué es tan importante abrir nuestro corazón a Él? Porque su sangre nos dice que nos permite sentirnos perdonados. Y qué bien es sentirse perdonado. Y ahí nosotros como padres, todos lo hemos hecho muchas veces. En la oración Padre Nuestro que oramos, ¿no?, a veces, o enseñamos a nuestros hijos cuando son pequeños, esta oración en la última parte nos recuerda y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Todos hemos orado de esta manera. A veces oramos de esta manera y no perdonamos. Pero ¿sabes lo que puede pasar cuando oras de esta manera y si no perdonas? Nos condenamos a nosotros mismos por no ser luego nosotros perdonados. Porque nosotros, nos dice la Biblia, que somos obligados a perdonar. Y si no quieres perdonar a tu hermano, que es tu hermano, a tu compañero, hasta la Biblia nos enseña que tenemos que perdonar hasta a nuestros enemigos. Hasta ahí va el Señor Jesús. Y por eso el Señor Jesús nos enseña en un día como hoy que tenemos que perdonar. Y ahí en su último momento de su vida, Él lo exige y nos lo pide a cada uno de nosotros. Porque el Señor Jesús nunca no nos hubiese pedido algo de lo que Él no vivió o de lo que Él no enseñó. Y el Señor Jesús, ¿no?, vivió de esta manera, y ahí lo vemos, que Él pide perdón por cada uno de nosotros. Ahora nosotros sabemos, así como nos dice la Escritura, que Él fue justo, Él fue santo, Él fue inocente, y ahí lo vemos acusado sin pruebas. Y Él aún ahí le pide perdón por cada uno de nosotros. Pide al Padre que los perdone a todos aquellos que le iban a crucificar. Pide perdón por cada uno de ellos. Ahora, sabemos por la Escritura que el Señor Jesús podía pedir 12 legiones de ángeles en el jardín de Getsemaní, cuando Pedro sacó la espada para hacerle justicia. Pero nosotros sabemos que el Hijo de Hombre vino para salvar lo que se había perdido, nos dice la Escritura. Por eso el Señor mira a los que le maltrataban en aquel momento, y no solo a ellos, también nos miran a nosotros, porque nosotros, quiero decir, de alguna manera, de muchas maneras, también lo hemos crucificado a través de nuestras actitudes, de nuestra vida, de nuestras palabras, de hechos, de gestos, a través de nuestro vestido, de nuestro carácter, de muchas cosas. Nosotros también estamos crucificando al Señor Jesús, o hemos participado. Y por eso el Señor Jesús está orando por cada uno de nosotros. Y nos dice la Biblia: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor vive, nos dice la Escritura, que vivió y vive a las alturas de sus palabras, porque el apóstol Pablo nos dice que Jesús
es el gran sacerdote que intercede por nosotros delante del Padre Celestial. Hermanos y hermanas, amigos y amigos de CTC que nos estáis escuchando en esta noche, el Señor Jesús no solamente oró en la cruz por ti y por mí y por nuestros pecados, sino nos dice que Él ahora vive de una manera intercediendo delante del Padre por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, por nuestras debilidades, por nuestras bendiciones. Y yo os digo que yo soy uno de estos, que Dios está orando, que el Señor Jesús está intercediendo y está orando por mí. Y por eso es importante en un día como hoy que recordemos ese día, esa cruz donde el Señor dio su vida. Porque cuando nosotros recordamos y cuando nosotros somos del pueblo, cuando nosotros le pertenecemos al Señor Jesús, sabemos que el cristiano, sabemos que el que ama al Señor, la cruz tiene un significado por su vida. Nosotros como hijos no solamente que estamos perdonados y que Dios intercede por nosotros y ahora yo puedo vivir libremente y puedo hacer lo que quiera. No, nosotros sabemos que la cruz es importante por cada uno de nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que es tan importante en la cruz por nosotros? Porque el cristiano tiene que ser crucificado, y cuando Él está crucificado junto con Cristo, cuando Él abandona su propia vida, cuando Él renuncia a su propia vida para vivir lo que dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, eso significa tres cosas lo que quiero decirte en esta noche. Ahora, el hombre que está crucificado, él mira solamente en una dirección y no vuelve atrás y no tiene planes personales. Y tienes que pensar en eso. ¿Eres tú crucificado en esta noche con Cristo? El hombre crucificado nos dice ahí la palabra que no mira en otra dirección. Muchos cristianos miran en dos direcciones. En el mismo tiempo miran en el camino del Señor, pero tienen el corazón partido. Quieren el cielo, pero están enamorados del mundo. Y lo sabemos igual de la misma manera que la esposa de Lot estuvo enamorada. Estamos llamados, cada uno de nosotros, correr solamente en una dirección y que no tenemos que mirar en otro lado. Y las características de un cristiano, de una persona que tiene a Cristo en su corazón, que tiene sus pecados perdonados, nos dice aquí el Evangelio que hay unas ciertas características sobre ese hombre. Y el Evangelio de San Lucas 9 nos lo dice, que él tiene el rostro mirando hacia el cielo. Siempre el cristiano mira hacia el cielo, mira porque sabe que desde ahí le viene su propia ayuda. Y entonces el cristiano no mira ni a la derecha ni a la izquierda, él mira siempre hacia delante, hacia el cielo. Y entonces también nos dice en Filipenses el capítulo 3 que el cristiano olvida lo que queda atrás y él a partir de ese momento prosigue a la meta. No mira atrás, él sigue hacia adelante. Y también el Evangelio de San Lucas nos dice el capítulo 21 que siempre él tiene su cabeza levantada, porque sabe que la redención está cerca. Él espera para que Dios venga. Y un cristiano que está crucificado, un cristiano que tiene los beneficios de esta resurrección, siempre tiene el rostro mirando hacia el cielo, siempre va en una sola dirección y nunca no mira ni a la derecha ni a la izquierda y siempre prosigue a la meta. Pero también el que está crucificado nos dice que hay otra bendición, que el hombre que está crucificado no anda atrás. Eso es muy importante. Y ahora nosotros hemos visto y conocemos muchas personas que de algún modo u otra, cuando han pasado por sus pruebas o han pasado en sus vidas, muchas veces han abandonado la vida de fe. Pero ahí en este día lo que el Señor Jesús nos dice, que el que es cristiano, el que está crucificado junto con Cristo, nos dice que nosotros tenemos que mirar
y andar en una dirección, no andar atrás. Y eso es lo que nos pide el Señor Jesús a cada uno de nosotros. Porque el que está con Cristo, el que de alguna manera probó el perdón de Dios, esa persona, os digo, no vuelve a la vida vieja. A mí, cuando no conocía al Señor Jesús, sí me gustaba lo que hacía antes, pero ahora no daría nada en cambiar mi vida a la que tengo ahora en Cristo. Ni por irme ni en discotecas, ni en irme para hacer no sé qué, nada. No daría nada por la vida que tengo ahora. Porque yo tengo una vida y no quiero echar atrás, no quiero irme atrás. Yo quiero seguir hacia adelante, porque sé que ahí adelante está la meta a la que Cristo me llamó, a lo que Cristo nos llamó a cada uno de nosotros. Por eso, la persona que está crucificada con Cristo no vuelve a la vieja vida. Y sabemos en Primera de Reyes nos dice que Eliseo, cuando fue llamado a servir, quemó su arado. Jesús nos dice que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y sabemos que la esposa de Lot, cuando tenían que salir y ser para que su vida sea salva, ella se quedó atrás, miró atrás, se quedó en la vida que tenía antes. Y entonces el Señor Jesús nos dice que nos acordemos de la esposa de Lot. Y entonces el hombre crucificado mira en una sola dirección. Pero cuando mira solamente en una dirección, él nunca jamás vuelve hacia atrás. Y voy casi ya finalizando. El hombre que está crucificado no tiene planes personales. Es muy importante eso. Ahora, una persona que vive Cristo en él y él vive para Cristo, él ya no tiene sus propios planes personales. Ahora, él ya no sueña para tener no sé qué casa tan grande, ya no sueña no sé qué coche más grande tengo que tener, ya no sé qué barco comprarme, ya no sé qué comprarme otro y otro. No digo que eso es mal en tenerlo, pero no eso es lo primordial en su vida. ¿Por qué? Porque él acabó con esta vida que él antes tenía y estas cadenas que antes las tenía fueron rotas y ahora todas estas cosas viejas nos dice la palabra del Señor que han desaparecido, porque todos estos deseos han muerto en nuestra vida. Y ahí el Evangelio de San Juan nos dice en Juan 12 versículo 24: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, ¿veis? Nosotros morimos a nuestros deseos. Y ahora, la palabra del Señor, esa sangre que nos ha limpiado, lo que nos ha redimido, ahora va a traer fruto en nuestras vidas. Y llevamos mucho fruto, nos dice la palabra. Y eso no lo podemos hacer solamente una vez. Nosotros tenemos que morir cada día a nuestros deseos, a nuestras, no sé, no me acuerdo cómo, placeres en nuestra vida. Y ahí en Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 31 nos dice: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿Ves? No puedo morir solamente una vez y ya está. Ahí nos dice que cada día tenemos que morir a estos deseos. Y yo sé que la carne a muchos de nosotros nos llaman, pero en este día, cuando Cristo fue crucificado por nosotros, nos acuerda y nos quiere recordar que tú y yo, cada uno de nosotros, tenemos que estar crucificados, que tenemos que cada día morir a nuestros deseos, a todo eso lo que nos atrae. Porque nos dicen en Galatas 6:14, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y en Juan capítulo 4 nos dice: y los deseos de él son hacer la voluntad del Padre. Ahora, yo no sé cuántas veces, si yo no muero a mi carne, no muero a mis deseos, yo puedo cumplir ahí los deseos del Padre, puedo cumplir ahí la voluntad del Padre. No, solamente cuando tú y yo vamos a morir a nuestra carne, a nuestros deseos,
es cuando nosotros vamos a cumplir esa voluntad del Padre. Y yo quiero que le pidamos a nuestro Dios en esta noche que cada uno de nosotros moramos, que crucifiquemos nuestro ego para que se haga no la voluntad nuestra y la voluntad del Padre en nuestros corazones. Y ahí el doctor Lucas nos dice el capítulo 22, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay una obra, hay una meta que nosotros tenemos que llegar cada uno de nosotros. Y entonces no vas a llegar y no vas a poder acabar esta obra si no vas a hacer la voluntad del Padre. Y entonces, en esta noche, yo te llamo y te invito que tú pongas tu vida en el altar de Dios. Porque cuando una persona está crucificada, una persona que ha recibido a Cristo, él va siempre en una sola dirección. Porque él está perdonado, porque él ya ha probado y él ya conoce lo que Dios quiere de su vida, y entonces él va en una sola dirección. Y cuando va en una sola dirección, aunque vengan el valle de la sombra de la muerte, aunque vengan las tormentas, aunque vengan los problemas, ahí esa persona nunca jamás va a volver atrás. Porque el que está crucificado con Cristo, él ya no tiene sus propios planes, él tiene los planes de Dios, él quiere hacer la voluntad del Padre. Y él lo va a cumplir porque el Padre le va a dar la fuerza, el Padre le va a dar la bendición, el Padre le va a dar los recursos para que él siga hacia adelante. Porque en su vida ya no son sus propios planes, en su vida son los planes de Dios. El hombre que está crucificado va de poder en poder y va y disfruta del poder de la resurrección. Y él va de victoria en victoria porque Dios nos ha prometido. Y entonces me gustaría que en esta noche, como iglesia, pudiésemos orar. Que oremos a nuestro Padre para pedirle que cada uno de nosotros podamos disfrutar de los beneficios de la cruz. Para que podamos disfrutar del perdón de Dios. No sé, hay mucha gente que en estos días, he visto un reportaje en la tele, también en Rumanía y también aquí, que hay muchas personas que en estos días de confinamiento se están peleando unos con los otros. Hay mucha discrepancia. Hay que pedirle a nuestro Dios que traiga este perdón. Hay que pedirle a Dios que derrame de su amor sobre estas personas. Porque hemos pensado y pensamos que ese es un nuevo tiempo donde nosotros vamos a disfrutar de la familia, disfrutar de lo que Dios nos ha dado por un tiempo, vivir aquí en la tierra, y vemos que trae discusiones, vemos que están trayendo peleas, vemos que la gente no está contenta, porque he visto un reportaje donde decían ahora las mujeres que se quedan embarazadas, ¿qué van a hacer? Porque no pueden abortar. Vamos a pedir que esas mujeres se den cuenta de la vida que tienen que traer y de la bendición que Dios les van a traer. Y vamos a pedir este perdón sobre cada persona, sobre cada amigo y amiga que tenemos, sobre nuestros compañeros, para que puedan ellos también disfrutar. Porque nos dice la palabra de Dios que nosotros nos acercamos a Dios y nos podemos acercar a través de la sangre de Cristo. Y cuando nos acercamos a nuestro Dios, esa sangre nos limpia a cada uno de nosotros. Porque Él perdonó nuestros pecados. Vamos a orar y vamos a finalizar, ¿verdad? Este culto, este tiempo de oración, este tiempo de la palabra. Y entonces me gustaría, pues ahí donde estás con tu esposa, con tus hijos, que puedas cogerle de la mano y que vamos a pedirle a nuestro Dios esa bendición. Y vamos a orar todos juntos. Amén. Sí, Señor, estamos aquí delante de tu presencia, Señor. Gracias porque nos has acordado, nos has recordado de nuevo, Señor, porque tú eres el que muriste por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, que no lo hacemos solamente una vez al año, lo hacemos cada día, Señor. Cada día, Señor, recordamos lo que tú hiciste por nuestras vidas. Estamos agradecidos, Señor, porque el Señor Jesús, Señor, cumplió la voluntad tuya, Padre. Y por el gozo que tuvo por delante, Señor, sufrió
esa cruz, sufrió ese dolor para cada uno de nosotros. Y estamos agradecidos porque por sus llagas nosotros estamos sanados, Señor. Y por eso te pedimos, Señor, allá donde no hay perdón, que tú derrames perdón, Señor. Allá, Señor, donde hay problemas, allá donde hay, Señor, circunstancias, Señor, donde no se aclaran, donde hay falta de amor, de paz, te pedimos, Señor, en esta tarde, que tú derrames sobre cada vida esa paz y ese amor, Señor. Y para que cada persona pueda entender que tú muriste en la Gólgota para que nosotros tengamos vida y esa vida eterna. Gracias, Señor, porque por la sangre de Cristo estamos perdonados. Gracias porque esta sangre del Señor Jesús trajo reconciliación para cada uno de nosotros, Señor. Gracias que esa sangre nos está dando acceso a cada uno de nosotros, Señor, para acercarnos a ti. Cuando sabíamos que el pecado nos separó de tu presencia, Padre, ahora a través de esta sangre, a través de esa cruz, podemos estar en tu presencia. Y ahí donde podamos, Señor, interceder, ahí donde podamos pedirte, Señor, que tú derrames de tu amor, de tus bendiciones. Gracias, Señor, por toda labor que tu iglesia lo está haciendo en estos momentos. Gracias, Señor, por todos los misioneros, Señor, por todos aquellos que en estos tiempos, Señor, han puesto su vida a tu disposición. Te pedimos que tú los uses de una manera especial. Pero también, Señor, te pedimos que los guardes, que los santifiques, Señor, que le des tu palabra, Señor, y que le des poder y ánimo de seguir adelante, Señor. Gracias por cada iglesia que está invirtiendo en el reino, Señor, para que llegue hasta el fin del mundo, Señor. Te pedimos que tú derrames esta bendición, que tú derrames esas recursos financieros, Señor, para cada uno, Señor. También para los que no están trabajando en estos días, Señor, para que puedan tener el sustento, Señor. Gracias que tu iglesia está ahí, Señor, para responder con amor, Señor. Porque sabemos, Señor, que todo eso nos lo has dado tú, Señor. Y todo eso viene porque tú nos amas tanto. Estamos agradecidos, Señor, que pudimos recordar también hoy como iglesia, pero como naciones, Señor, ese sacrificio que hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias porque nos perdonaste y que tenemos, Señor, en ti vida eterna. Y todo eso está a través de tu Espíritu Santo, la obra que está realizando en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Gloria al Señor, hermanos y hermanas. Muy contentos que hemos tenido este tiempo, ¿verdad? Pero vamos a tener otro tiempo el domingo por la mañana donde vamos a poder disfrutar de la resurrección, donde vamos a recordar los beneficios de la resurrección, donde vamos a recordar lo que Cristo vino en este mundo y hacer por cada uno de nosotros. Pero hasta entonces vamos a estar ahí confinados, vamos a crucificar nuestro ego, vamos a sacrificar, ¿verdad? Vamos a matar, así como nos dice la palabra, ¿verdad? Nuestra carne a los deseos del mundo, y que le pidamos a nuestro Dios, Señor, tu voluntad que se haga en nuestra vida. Os deseamos pues muchas bendiciones desde nuestra iglesia CTC. Como pastores estamos a vuestra disposición. Ahí si tenéis cualquier pregunta o cualquier necesidad o cualquier inquietud, estamos a vuestra disposición para contestaros, ayudaros y de alguna manera pues bendecirlos, porque lo merecéis. Somos una familia grande, maravillosa, y ahí os deseamos pues mucha paz y mucho amor. Que Dios os bendiga. Amén. Gloria al Señor.